presentación y damos inicio a esta nueva jornada del compartir, de reflexionar, de aprender. Lo más difícil de todo, el enemigo más grande del aprendizaje, queridos profesores, profesoras, estudiantes que también sé que están por ahí escuchando, lo más difícil es desaprender para aprender de nuevo. Uno de los grandes enemigos del aprendizaje tiene que ver con ya lo sé, esa típica declaración que en algún momento a todos desafortunadamente nos aborda, ¿no? Ya lo sé, ya lo he visto, ya lo sabía, pero hoy día les quiero invitar, ahí está el jefe de UTP de la Unidad de Estudios Profesionales, Carlos, don Carlos. ¿Lo puedo tutear o don Carlos? ¿Cómo le gusta? Ningún problema, dígame como quiera. Carlos, Carlito. Bien. Bienvenido. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas Los invito gracias. a la reflexión, al diálogo. Eduardo está conectado. Bueno, Eduardo está ahí. Alan, Rosa también. Los invito a la reflexión, al diálogo, para que hagamos de esto un momento de compartir. Correcto. La colega Rosita trabaja conmigo. En la misma oficina, ella está a cargo de la vinculación institucional del Liceo Industrial Metodista. Ya trabajamos juntos. Luego Liceo se va. Industrial Metodista, ¿de dónde? De Coronel. ¿De dónde? De Coronel. De Coronel. Sí. ¿Tiene algo que ver con usted el colegio, el Liceo William Taylor de Alto Hospicio? Sí. Está la Virginia Carter, ¿no? Sí, la Virginia. Gran educadora. Loquilla, esa es una loquilla. Sí, es una gran educadora a quien quiero mucho. Está la Raquel Newman y están otros más grandes que conozco. Bien, correcto. damos inicio entonces a este espacio, a este encuentro reflexivo en torno a lo que significa la educación, esta maravillosa educación técnico-profesional donde se descubre el talento que siempre ha existido, no es algo nuevo lo que estamos diciendo, es novedoso en el sentido de que estamos valorando hoy día más que nunca la educación técnico-profesional, que siempre ha sido como el hermano o el familiar pobre de la educación. Pero hoy día nos damos cuenta, en esta sociedad del conocimiento, las grandes oportunidades que tienen los jóvenes, nuestros estudiantes, para poder construir sus proyectos hoy día más que nunca y también cumplir sus sueños. Somos facilitadores, somos apalancadores, educadores que respondemos a la vocación. Aquí tengo un gran maestro, el profesor Héctor, que está conectado desde Canadá, y que se ha dado un tiempo también para estar presente en este encuentro, en este espacio de diálogo en torno a lo que significa la importancia del desarrollo de las competencias en la educación técnico-profesional. Sin más, dejo con ustedes a una gran educadora que tiene muchísimos años de experiencia de aula y también de acompañar a los que acompañan. Ella es asesora educativa y viene llegando de España, de la Universidad de Deusto. Ella es especialista en esta temática del desarrollo de competencias en los jóvenes y en educación en general. Y lo más importante de todo es que además es mi amiga. Así que la presento con mucho cariño y con mucho entusiasmo, Alan, a esta querida educadora Evelyn Pizarro. Bienvenida, Evelyn. Gracias por estar con nosotros. Cristina, muchas gracias por tu presentación. Y bueno, como dice Cristina, hoy día vamos a ir a este viaje que tiene que ver con las competencias. Yo soy profesora y este viaje se llama El Desafío para Siempre. Por lo tanto, ahí, especialista, tengo que seguir trabajando mis competencias para ser especialista. Porque el desafío, eso no nos podemos olvidar, es para siempre. Y así se llama este viaje que vamos a partir hoy día, y que yo les pido que cuando vayan dejando mensaje en el chat, Cristina me puede intervenir porque yo no lo estoy viendo, estoy solamente viendo la presentación y no hay problema que puedan intervenir. Bueno, comenzamos. Bueno, ustedes ya dentro de la formación técnico-profesional sabemos que el marco de cualificaciones nos indica ciertos elementos que tienen que ver con la escala nacional y también internacional. Dentro de eso, el Foro Mundial del 2016 nos indican que las competencias genéricas van a marcar la gran diferencia, sobre todo en la educación técnico-profesional,
y que la educación técnico-profesional es la educación del futuro, y que básicamente todo va a ser mecanizado, pero estas competencias que tiene este tipo de educación van a ser las que van a adelantar y las que van a tener mayor empleabilidad de aquí a 30 años. ¿Ya? Por otra parte, existe también el nivel de cualificación que comprende e integra capacidades, conocimiento, habilidades y competencias, que tiene que ver con los estándares indicativos de desempeño de los técnicos profesionales, y también la progresión, culminación favorable de la evaluación de competencias en contextos laborales, que es un poco cuál es el marco que nos entrega regulatorio las empresas. Por otra parte, tenemos las competencias que se declaran como del siglo XXI, las que son más utilizadas, que son la resolución de problemas, la creatividad, la innovación, la comprensión intercultural, la informática, las TICs, y las habilidades de comunicación. Dentro de este preámbulo, y dentro de este contexto que entiendo ya que ustedes ya lo vieron, les tengo una pregunta. Pero aquí está la respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre una habilidad y una competencia? ¿Ya? Pareciera que nuestro currículum está más orientado hacia las habilidades que hacia las competencias, y a veces nos tiende a confundir y decimos, bueno, ¿hacia dónde vamos? Cuando nosotros hablamos de una habilidad, tiene que ver con una tarea y con una capacidad. Todos tenemos capacidades. No sé si han escuchado cuando dicen, ¡ay, qué persona más habilosa! ¿Sí? ¿Ya? Esa persona habilosa puede ser, por ejemplo, para tocar guitarra. Una persona habilosa para tocar guitarra, entonces él o ella tiene la capacidad de tocar guitarra de manera correcta. Eso es una habilidad. Hace la tarea de manera correcta, aprende una canción con facilidad porque tiene esa capacidad. Sin embargo, la competencia va más allá, y es ahora donde les quiero mostrar. La competencia... dime. Solamente dar otro ejemplo y tal vez pedirle a las personas que están presentes con nosotros si tienen otro ejemplo que dar, porque algunos entendemos de una forma y otros entienden de otra manera. Sí. Por ejemplo, les doy este ejemplo cortito que me dio una vez un profesor de una escuela técnico profesional acerca de la diferencia entre una competencia y una habilidad. Héctor me dijo que Isabel me dijo que la habilidad para hacer nudos. ¿Alguno de ustedes fue Boy Scout? Que levante la mano. Sí, yo. ¿Ninguno? ¿Beto, tú no? ¿Alan, no? ¿Tampoco? ¿No? Bueno, los Scouts... Disculpen, estaba atendiendo a unos estudiantes. Teniendo unos estudiantes. Bueno, los jóvenes que están escuchando, si saben, si son Scouts, los Scouts hacen nudos, se dedican a aprender a hacer nudos. Sí, no, aquí son buenos para hacer nudos. Ya, sí, son buenos para hacer nudos aquí los chicos. Esto es una habilidad que se desarrolla. Se desarrolla una destreza para hacer nudos, Alan. ¿Sí? Bien, entonces, cuando tú tienes que usar un nudo en un momento X, por ejemplo, un llano, un nudo básico, que se llama llano, lo usas en una situación específica donde te va a servir, donde sabes que te va a servir ese nudo, eso es una competencia. ¿Me explico? Sí, es que cuando logras identificar. Cuando logras identificar y ir más allá y crear, en el fondo, en este caso, el llano te va a servir como base para una construcción, como un nudo base para generar otros nudos. ¿Ya? Exacto. Carlos, ¿usted tiene algún ejemplo que nos pueda aclarar esto de la competencia y la habilidad? ¿O Héctor? ¿Carlos? No. ¿Me hizo así o me hizo así? Que no lo veo bien. Héctor, ¿usted tiene algún ejemplo? No, no lo escucho. No entiendo. Yo veo que como dice Tito, yo no sé cómo decirle si Héctor se llama. Tito le dice lo a mí. Héctor tiene que encender el micrófono. O está hablando inglés, ya que está en Canadá, a lo mejor no lo entiende. Abre el micrófono, Héctor. Ahí le mandé la solicitud para reactivar audio. Ahí sí.
justamente para entenderse acá en Canadá, una de las habilidades que hay que tener es aprender bien el inglés, pero no tan solo el inglés, sino que el francés. Y en esta zona, que es la zona de Quebec, se habla francés y se pide hablar en francés. Por lo tanto, hay habilidades, en este caso, mis nietos ¿ya? Son muy hábiles en poder abrazar en su diálogo el francés. Y mi hijo, que sabe mucho hablar en inglés, entonces tenemos realmente competencias ahí muy importantes y enfrentadas de lo que es poder entendernos, ¿ya? Y el poder, ese entendimiento está dado justamente ahí en lo que es esa habilidad de entender el lenguaje del otro. Ya, Así mira, que, me voy a quedar con ese ejemplo, para seguir con la competencia. Me dijo tu nombre porque ahí dice Tito, pero no te quiero decir sí. Tito. Sí, Te digo no, dime, Tito. Ya, mira, Tito. Entonces, tú tuviste o tuvieron que aprender, tienen una habilidad para hablar inglés. Pero la competencia, a diferencia, involucra... me pasé un momento. La competencia... Estaba aquí, un momento. No lo veo. ¿Dónde está la competencia? No quiere aparecer la competencia. Bueno, te lo voy a explicar por mientras que aparece. La competencia implica otros elementos. La competencia siempre está ligada, por mientras voy a dejar de compartir, por mientras que aparece, está ligada al desempeño. ¿Ya? Entonces, la competencia, ¿qué es lo que hace? En este caso, por ejemplo, tus nietos, como tú mencionaste, pueden poner una intención. A lo mejor no solamente tienen el lenguaje, no tienen el lenguaje como tal, sino que también tienen un lenguaje corporal. ¿Ya? Tienen una intencionalidad para utilizar el inglés. Tienen una expresión. Eso es una adquisición de una competencia. Voy a seguir con el mismo ejemplo, pero con el hecho de la guitarra. La persona que toca el instrumento es habiloso para tocar la guitarra, pero se aprende una canción. La persona que tiene una competencia, esa canción, puedes componer una canción. Ahí voy a la diferencia. Lo mismo que decía Cristina. Que tenga la habilidad para hacer nudos es una cosa, pero la competencia implica el desarrollo de otras cosas, en lo funcional de, ¿ya? Entonces, a lo mejor tú, claro, tienes la habilidad, pero tus nietos han desarrollado una competencia, un nivel de competencia en el inglés. ¿Mm? Eso es básicamente la diferencia para que nosotros vamos entendiendo. ¿Ya? Perfecto, claro que sí, claro que sí. Bueno, dentro de esas competencias siempre hay un nivel que nos indica, que nos señala cuál es en el fondo, si estamos en nivel avanzado o intermedio. Y dentro de las competencias existen dos familias. Y es aquí donde ya vamos a adentrarnos en lo que es el técnico profesional. Una es la familia de las competencias genéricas, que también se conocen como transversales, que son transversales o genéricas porque son diferentes, son para todas las profesiones y para todas las especialidades, y son solo por el hecho de ser personas. ¿Ya? Por el hecho de ser personas son las que tenemos, y esta es la que declara el Foro Económico Mundial, que son necesarias para el desarrollo del futuro. Y la competencia específica son las que los involucran a todos ustedes, que son aquellas que están orientadas con la resolución de problemas de los técnicos profesionales, que se dan en la profesión correspondiente. Entonces, tenemos claras estas dos familias de competencia, y yo con esto creo que se queden, con que podamos identificar cuál es la diferencia de una competencia genérica a una competencia específica. ¿Ya? Las competencias genéricas son para todos iguales, y las competencias específicas, yo como profesional y especialista en el área,
en este caso yo soy profesora de educación física de mi formación base, sé que las competencias específicas, al menos, por ejemplo, los alumnos tienen que, tengo que saber cómo pueden trabajar la motricidad. ¿Mm? Entonces, en relación a la familia de las competencias, existen categorías, ¿ya? Dentro de estas categorías están las instrumentales, las interpersonales y las sistémicas, en las categorías de las genéricas. Y son un montón. Son un montón y no podemos pretender que las trabajemos todas. Eso es imposible. Parecería ilógico que nosotros pudiéramos trabajar todas las competencias y tener que, en el fondo, poder desarrollarlas absolutamente todas, y que pretendemos siempre a desarrollarlas todas, decir, no, yo necesito todo esto. La instrumental, imagínense, pensamiento analítico, sistemático, crítico, reflexivo, lógico, analítico. Y aquí está lo que nos decía Tito, la comunicación de lengua extranjera, que es una competencia hoy en día. ¿Ya? Pero no las podemos desarrollar todas. Nosotros como institución tenemos que elegir cuáles vamos a desarrollar. ¿Cuáles vamos a desarrollar? No existe persona en el mundo que tenga todas estas competencias desarrolladas. No existe. No hay. Y en su máximo nivel. Porque estas competencias tienen niveles de desarrollo. Y eso es súper importante que ustedes lo tengan presente. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales dificultades en el desarrollo de competencias? Son tres. Una, unificar criterios. Y esto es importante que lo puedan tener y lo puedan mencionar. ¿Qué quiere decir unificar criterio? Lo que para mí es pensamiento analítico, para usted no es pensamiento analítico. Y esto ya, el hilo negro está descubierto, o sea, tenemos que unificar criterios y basarnos en ciertos autores que nos dicen, esto ya está aprobado. ¿Ya? Esto ya está, esto es para la educación. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo, porque esa no unificación de criterio hace que nosotros podamos enseñar el pensamiento analítico de una forma, y cuando llega a trabajar, el pensamiento analítico es medido de otra forma. Entonces, no, voy a inventar algo, esto jamás lo han escuchado ustedes, cuando dicen, no, es que en el colegio no le enseñaron nada. ¿Han escuchado eso? Eso nunca lo estoy inventando. o que dicen, no, es que esto lo deberían enseñar en el colegio, y el instituto dice eso, y después el empresario dice, no, es que deberían aprendido en el instituto, no, es que deberían haber aprendido en la casa. Bueno, la buena noticia es que es responsabilidad de todos, porque todos desarrollamos las competencias en cierto nivel. Beto, cuéntame. Voy a dejar de compartir para que nos veamos todos. Hola, buenas tardes. Primero que nada, muy agradecido de participar de esta conversación, que la encuentro súper interesante porque tiene varios aspectos que están circunscritos a la educación técnico-profesional, pero creo que a varios ámbitos de la vida en general. Esto también tiene mucho que ver con la educación científico-humanista y con todos los ribetes, digamos, que uno lo involucra en el mundo laboral. Quería hacer una consulta en virtud de eso, que están hablando de las competencias y de las habilidades. La línea siento que es bien delgada, pero concuerdo mucho con los ejemplos. Pero yo quería preguntar si en general existe como una especie de preparación cuando los jóvenes técnico-profesionales ingresan al mundo laboral, ya que mucho de lo que se está conversando en torno a las competencias, desde mi humilde punto de vista, si bien hay cosas que están muchas veces en el ADN del estudiante, algunos lo tienen, otros no, pero también tiene mucho que ver con un tema mental, de fortaleza mental, para desarrollar esas competencias, porque muchas veces las personas que son habilidosas, y que uno dice, es como el fútbol, oye, esta persona era muy buena para la pelota, pero no llegó arriba, no llegó a jugar en una selección, pero sin embargo alguien que quizás tenía más habilidades no lo hizo, y generalmente el ejemplo que se pone es que esa persona que tenía más habilidades era más flojo. Se tiende a decir eso, que no tenían el mismo esfuerzo ni sacrificio de la otra persona. Yo creo que puede ser que las competencias vayan también por ese lado, por el tema de la perseverancia. Por eso pregunto, o son cosas que están totalmente
Disculpa, no te escuché la última parte porque se me bajó un poquito el internet. La última parte me dijiste que esto de que eran más flojos y ahí quedé. Claro, se tendía a pensar de que la persona que es más habilidosa y no alcanza el éxito que paralelamente que la persona que es competente tiene que ver con un tema de flojera o de desidia. Por eso yo preguntaba el factor mental, porque siento que mucho de lo que se habla de la competencia tiene que ver también con un tema de perseverancia. Entonces yo por eso preguntaba si ese factor, ese valor agregado está, digamos, contemplado en el proceso de aprendizaje de los jóvenes, porque finalmente cuando ingresan al mundo laboral, las herramientas pueden ser muchas, pero siento que el factor mental también juega mucho en favor o en contra del estudiante. Mira, tú diste en el punto clave, Beto. Justamente, para que sea una competencia, tiene que desarrollarse. O si no, no es competencia. Tú diste en el punto clave. Para que llegue a ser una competencia, y mira, aquí te voy a mostrar lo que no pude mostrar porque no se quería cargar. La competencia siempre va acompañada de actitudes y valores, lo que tú acabas de decir, de motivación, de una capacidad, lo que dijimos anteriormente, puede ser bueno para el fútbol. Y de conocimiento. Ejemplo, tuvo un profesor que le enseñó técnicas del fútbol y que lo incentivó y que lo motivó, y aparte el chiquillo tenía valores y actitudes y tenía la capacidad y tuvo un buen desempeño. Eso, ahí desarrolló la competencia. Otro ejemplo, tenía la capacidad lingüística, ¿ya? Tenía una capacidad de lengua. Él se fue al extranjero, está con su abuelo, está con su familia, le están enseñando a que tiene que salir adelante, que tiene que aprender inglés, tuvo conocimientos de cómo aprender inglés y tiene un buen desempeño, competencia realizada. ¿Me entiendes? Hacia allá voy. Es un conjunto, la competencia no es una sola cosa, y lo que tendemos a hacer nosotros es enfocarnos en el conocimiento. En la competencia, conocimiento. Y la competencia, a la diferencia de la habilidad, es un conjunto. Y por eso quiero avanzar para mostrarles cómo podemos ir desarrollando ese conjunto de competencia y cómo la podemos identificar. Lo que es importante también, y que nos suele pasar, no diagnosticamos. Nosotros recibimos a diferentes alumnos, ya sea o trabajadores, ya depende de donde estemos. Y todos tienen diferentes tipos de competencias. ¿Ya? Diferentes. Entonces, y no sabemos qué nivel de competencia tienen y en qué grado están. Sabemos que algunos son líderes, pero no sabemos qué tipo de liderazgo. Y todos dicen, no, si yo trabajo en liderazgo. Ya, pero ¿en qué nivel? ¿En qué nivel de desarrollo? Bueno, como les decía, aquí estábamos viendo el tipo de competencia. Las competencias sistémicas involucran más de una competencia, ¿ya? Esas competencias, por ejemplo, liderazgo, tiene otras que son como el espíritu, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, las sistémicas son un poco más complejas, ¿ya? Involucran varias competencias. Y aquí voy a hacer un ejemplo de una competencia genérica, que tiene que ver con las competencias instrumentales. Y por eso, y quiero que pongan atención, porque por esta la razón que no se pueden trabajar todas. El dominio de esta competencia está estrechamente relacionado con la planificación y organización, el pensamiento reflexivo, la comunicación escrita, adaptación al entorno e innovación, etcétera, entre otras. Cada competencia tiene 3 niveles de dominio. ¿Ya? Todas. Ya declarado, ya cerrado. Estas pautas están. Y cada nivel de dominio tiene 6 indicadores. Entonces, imagínense en un aula de 45 medir 30 competencias. Olvídenlo. No, imposible. Por lo tanto, es importante que la institución declare ciertas competencias que va a trabajar y también qué sectores se van a trabajar estas competencias. Estoy hablando de las genéricas. Estoy hablando de las genéricas. Y decir, por ejemplo, nosotros como institución queremos llegar al nivel de dominio 2,
porque entendemos que este viaje es para toda la vida, por lo tanto vamos a llegar al nivel de dominio 2 y queremos llegar al indicador 5. ¿Mm? ¿Ya? Y a ir cualificando en el fondo lo que va pasando. Ahora me voy al área técnica. Perdón, me voy antes a la diferencia de un aprendizaje por objetivo y un aprendizaje por competencia. Yo creo que ya les quedó un poco claro dentro de lo que hemos conversado. Tiene que ver el aprendizaje con competencia a la adaptación de la necesidad de la sociedad y del profesional, ¿ya? Tiene que ver con un enfoque centrado en la gestión del conocimiento, no solamente el conocimiento específico, a diferencia del aprendizaje por objetivo, que es como el contenido. No sé si algunos, a ver, cuando se hace esto de la revisión de los contenidos que se han pasado, ¿ya? En el fondo, eso no está muchas veces asociado a lo que dijimos anteriormente, a la actitud, a los valores, a otros elementos que son importantes para este desarrollo. Otras características, hay un currículum mucho más flexible, integrado, a diferencia del aprendizaje por objetivo, que es poco flexible. El aprendizaje por objetivo es finalmente el profesor y el expositor la mayor parte del tiempo, y a viceversa que el otro el profesor es un motivador del aprendizaje. Como lo dijiste, Beto, en el fondo le da un empujón para que el alumno logre esos valores, logre esas actitudes, tenga un sentido de por qué aprender. ¿Ya? O sea, los nietos de Tito no aprendieron inglés por aprender. Tuvieron que aprender por algo. Tuvieron algo intrínseco, una motivación. ¿Ya? Entonces, esas son las principales diferencias y formas alternativas de trabajo. Yo no creo que hayan aprendido con un libro todo el rato hablando inglés. Tito, no te escucho, pero si tú nos puedes... En primer lugar, quiero contarles una historia. Cuéntanos. Historia real, por lo menos, por lo demás. Mi hijo Héctor egresó de la enseñanza media técnico profesional. ¿Ya? Y se fue a trabajar de inmediato. Y por lo tanto nunca quedó cesante. ¿Por qué? Porque siempre la informática para él fue su tope, y entró a estudiar a la universidad y sacó su ingeniería. Luego de esa ingeniería está trabajando ya en Entel. Le ofrecieron una beca para ir a perfeccionarse a Canadá. Mira. Y me dice, papá, me voy a probar qué pasa por allá. Llego acá, justo en pandemia, hace 2 años y medio atrás, y fue pero algo muy chocante para nosotros, porque nuestros nietos siempre estuvieron con nosotros. Y llegaron acá, y vinimos hace poco, entonces a comprobar realmente cómo era la vida que él llevaba acá. Y dentro de eso fue contratado por una entidad llamada de los CRI. Los CRI son es una etnia, ¿ya?, en la cual no habla ni inglés, ni es un nativo, ¿ya? Tiene una voz nativa, y ni tampoco francés. Y por lo tanto hablan un inglés especial. Y mi hijo, por esa habilidad de lograr poder entenderse con ellos, es que en este caso fue contratado por esa etnia acá, y está trabajando bastante bien con ellos. Y evidentemente, ¿en qué? Una cosa específica, que es Internet. Poner Internet en todos los lugares de Canadá, en la parte de ellos, que es en todos los hospitales, sobre todo los hospitales donde
la infraestructura canadiense, obviamente, mucho tiempo es mucha nieve. Entonces, evidentemente que las comunicaciones entre todos ellos debe ser muy expedita. Y él lo logró, pero completamente en el perfeccionamiento. Es decir, aprender aprendiendo, ¿ya? Entonces, lograr involucrarse con esa sociedad, una sociedad que es difícil, ¿ya? No permiten que uno pueda estar grabando, ¿ya? Claro. No permite que uno pueda estar sometido ¿cómo será que vino, lo tomaron en un avión que ellos tienen, porque ellos tienen una capacidad de infraestructura de que tomar un avión para ir hasta ese lugar. 2 horas y media de vuelo, ¿ya? Para él interiorizarse de todo lo que significaba cómo implementar el sistema de Internet allá con todo lo que son las antenas, todo lo que es inalámbrico, ¿ya? Y por lo tanto, y poder entenderse con cada uno de ellos. Por lo tanto, es conformar ese tipo de involucrarse con lo que es la formación básica de las competencias, más la tradicional, que realmente que estamos ahí, realmente él pudo tener involucrarse con ellos y obviamente que tratarlo de tal magnitud que lo están llamando siempre para poder lograr éxito en sus conexiones. Y lo que te decía, el desafío es para siempre, como se llama nuestro viaje, no se queda solamente en la enseñanza y técnico profesional. Exactamente. Y ahora quiero ir a las competencias específicas y antes de comenzar, hay una directora por ahí, y esto tiene mucho que ver con la experiencia. Las competencias tienen que ver con la experiencia. Entonces, entre más experiencia tengo en el rubro, más competente soy. Entonces, entre más práctica tenga el estudiante en este caso, o un director más competente, ¿ya? No sé si él ha pasado, no sé, a la directora a veces cuando llega un profesor o cuando pasa algo, no, ya sé lo que pasó, ni me digan. Porque ya finalmente ya conocen el sistema, porque ya están ciertamente acostumbrados a cierto ritmo, y eso también permite tener una experiencia, una expertise en cómo va solucionando los problemas que van sucediendo día a día. ¿Mm? Y ahora vamos a entrar a las competencias específicas, que tiene que ver con lo que hacen ustedes. Aquí me metí a los planes de programa de técnico profesional y saqué una competencia, ¿ya? Las competencias específicas es importante que entiendan que se justifican en función del aporte que hace el perfil académico profesional de la titulación o de la carrera o la necesidad del mercado y la empresa. ¿Ya? Nosotros enseñamos en el fondo lo que necesita el mercado. Si el mercado no necesita agropecuario, no vamos a enseñar eso. El objetivo de aprendizaje del Plan Común de Agropecuaria, en este caso, ¿hay alguien de agropecuaria aquí o no? ¿Alguien que maneje de agropecuaria? Yo saqué cualquier objetivo de aprendizaje. Dice, preparar el suelo para establecer distintos tipos de cultivo y praderas utilizando técnicas, maquinaria, instrumental, analítico, instrumentos, insumos apropiados, considerando sistemas de producción, condiciones del terreno y ecosistema y resguardando y protección del recurso suelo. ¿Ya? Aquí me habla del objetivo, pero yo lo quiero pasar a competencia, porque yo no quiero que el alumno repita lo que dice el manual. ¿Ya? Entonces quiero generar una competencia un poco más allá. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner generar distintos tipos de cultivo. Lo voy a poner como generar. ¿Y cómo se formula una competencia? ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Siempre tengo que tener eso bien claro. Y con un verbo de acción.
qué hacer, cómo lo hace y para qué lo hace. Y cuando yo lo evalúo, a diferencia de una habilidad o un objetivo, yo tengo que considerar ciertas cosas. ¿Qué conocimientos previos? Yo puse lo que aparecía en el programa que yo intuí, porque no soy especialista en el área. Tiene que manejar técnicas maquinarias, técnica instrumental, conocimiento de los insumos. O sea, yo tengo claro que esto tiene que tener un contenido para desarrollar esa competencia. Y me lo dice el objetivo. Yo no siendo especialista en el área. ¿Qué actitudes tiene que tener el alumno? Productividad, proactividad y compromiso. Y tienen que ser evaluables. Intereses, resguardo y protección del suelo. No puedo crear una mezcla que vaya a dañar en el fondo la producción. Y tengo que tener el valor que voy a trabajar va a ser la ética. ¿Mm? Ese es un ejemplo claro. Entonces, esa es la diferencia de la competencia. No solamente involucra el conocimiento, sino que una serie de elementos que permite que la persona sea más eficiente, porque puede haber una persona muy especialista en el área técnica y que va a hacer la mezcla de forma perfecta, pero sus actitudes, va a esperar que lo manden, va a esperar que lo llamen, o va a buscar la instancia, o va a crear nuevas mejoras, o va a seguir estudiando. ¿Qué intereses va a tener? ¿Va a hacer que la producción crezca y va a arruinar el suelo? Entonces, todos esos elementos es un desarrollo de competencia. ¿Y en qué nivel lo tiene desarrollado? Que eso es otra charla que vamos a tener de evaluación. ¿Ya? Porque ahí hay que ver cómo evaluamos esto. ¿Mm? Ahora, quiero hacer una pregunta, ¿eh? Ya estamos terminando. ¿Cuántos de ustedes saben conducir? Ya. ¿Conducen bien? ¿Sí? Bueno, consideran que bien. Para que les quede claro lo que es una competencia y en qué grado. Y va a depender de la perspectiva de cada uno. Por eso es importante ponerse de acuerdo. Todos dicen que relativamente manejan bien. Si yo los llevo con su competencia de conducir, que es una competencia, en este caso, ¿qué tipo de competencia es? Específica de la conducción. Miren, lo voy a llevar acá a esto. Me gustaría saber cómo se verían conduciendo ahí. ¿A qué voy con esto? Yo puedo considerar, Evelyn Pizarro, que tengo mi competencia, vamos a poner cualquiera, interpersonal muy desarrollada, pero tal vez cuando me encuentro en una situación límite, me doy cuenta, o en otro nivel, que no la tengo tan desarrollada. Entonces es importante la evaluación y establecer criterios. ¿Ya? Por eso es importante, porque lo que para mí puede ser exitoso, para el otro no. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante para el desarrollo de esta competencia? Lo primero, un profesor inspirador. Un profesor inspirador que me permita vincular, que vincule y permita un aprendizaje profundo, porque sabemos que sin vínculo no hay un aprendizaje profundo. Que siembra una semilla, pero que permita que ésta florezca. El estudiante, el profesor no va a hacer que la germine, que le crezca y que le dé fruto. El alumno va a hacer eso, como anteriormente preguntó uno de los profesores. ¿Ya? El profesor solo siembra la semilla y es inspirador. Incentiva al estudiante a buscar la solución del problema, no se la da, no se lo da tan fácil, tiene que buscar la solución, búscalo. O sea, tiene que buscar, la solución de uno no es la solución de otro necesariamente. ¿Ya? La experiencia que puedan tener los estudiantes, entre más experiencia, más competencia van a desarrollar. Y la retroalimentación es clave. La retroalimentación de vez en cuando, oye, lo estás haciendo bien,
o mira lo que lograste súper bien, o oye, ¿sabes qué? Yo espero más de ti. Porque no solamente aprendemos de los buenos consejos, sino que también de los malos, y de esos son los que más aprendemos, y nosotros todos lo sabemos. Así que yo les doy las gracias por estar presente, por quedarse, y voy a hacer llegar la presentación a Cristina. Y cómo se llama nuestro viaje, el desafío es para siempre, porque las competencias nos invitan a saber ser y estar durante toda la vida mediante un aprendizaje continuo. Así es que muchas gracias. Dejaré de compartir. Querida Evelyn, gracias a ti por el espacio, por el tiempo, por la dedicación, por la preparación, porque todos sabemos, Beto, Héctor, Isabel, Eduardo, Mayerin, Carlos que está por ahí, que cada vez que nosotros nos hacemos un espacio para compartir con los demás, tenemos que preparar. Entonces te quiero agradecer por esto, Evelyn. Me gustaría saber qué se lleva, profesor Carlos, qué se lleva Isabel, qué se lleva para acompañar a los que acompañan, porque entiendo que ustedes están en liderazgo de la educación técnica y profesional. ¿Qué se llevan? Bueno, a ver, en realidad hay cosas que no tenía claro y aclaré algunas situaciones. Pero, por ejemplo, a mí me hubiera gustado porque se le hizo la invitación a todos los profesores de la parte técnico-profesional de acá del liceo donde yo trabajo, pero bueno, sabemos que ellos tienen que cumplir con sus labores docentes y la gran mayoría tenía clases. Así que por esa razón nos juntamos aquí con la encargada de vinculación, la señorita Rosa, y por eso también me atreví a pedir digamos, el PPT para tenerlo y socializarlo con los colegas, porque hay algunas cosas bien interesantes. Yo vengo recién, ¿cómo se llama?, de una actividad donde se celebró el Día de la Enseñanza Técnico-Profesional, cosa que también lo vamos a celebrar nosotros mañana en nuestro colegio, tenemos todo preparado. Y ahí se habló también de la importancia que tenía la educación medio técnico profesional en el país. Lógicamente que hay que hacerle algunas adecuaciones, ¿ya? Y trabajar también. Una de las cosas que se habló bastante ahí fue que la idea de socializar y tratar que los profesores también se capaciten, ¿ya? Por ejemplo, esta es una capacitación que sirve bastante. Pero también el Ministerio de Educación tiene que, de alguna manera, colaborar y ayudar para que nos capacitemos nosotros todos en general. Porque tenemos muchos años desde que salimos de la universidad y ustedes saben que con esto de la primera revolución industrial, segunda, tercera, y que ya estamos pronto a la quinta revolución industrial, donde la tecnología ha avanzado, digamos, en paso abismante, y nosotros no nos podemos quedar atrasados, porque nuestros alumnos hoy en día manejan mucho más, por ejemplo, habilidades, destreza, lo que es competencia, ellos lo tienen muy claro, pero allá queremos llegar nosotros, a que el alumno reúna todas las características para que su aprendizaje sea basado en competencia. Entonces, hay muchas cosas que todavía tenemos que seguir aprendiendo, y yo me alegro que ustedes en parte, digamos, estemos trabajando en esto. Ya nosotros estamos trabajando también con redes, con Sofofa, y veo a Mauro. Hola Mauro, ¿cómo estás? Muchas felicidades, que sé yo, con el cual hemos creado un vínculo, una amistad, y ellos nos han ayudado bastante a nosotros. Estamos trabajando con alternancia, pero también, como digo, lo que hizo la profesora Evelyn Pizarro, aquí la saludo y le doy muchas gracias por su experiencia, para ponerla, digamos, al servicio de nosotros y nosotros poder transmitirla también a nuestros colegas en algún momento, ¿ya? Pero también lo ideal sería que esto va un reto para la macrozona, digamos, o sea, la red Futuro Técnico, de que en un momento, por ejemplo, a lo mejor en otro momento donde prácticamente los profesores estén a principio de año, donde necesiten esa capacitación, ahí es donde podemos hincar el diente. Discúlpeme, porque a mí me falta uno que se me quebró. Pero la verdad a ver si le entendí, profesor Carlos, si le entendí. Sí. Esta temática, ¿a usted le parece
relevante para poder seguir trabajando con los profesores y las profesoras de la escuela? Por supuesto que es sumamente importante, porque nosotros aquí generalmente hablamos de aprendizaje basado en competencia, pero nos quedamos ahí nomás, nos quedamos en el inicio. Y más adelante, bueno, lo que hizo la profesora Evelyn, digamos, fue el inicio de un trabajo que a lo mejor podría ser más específico, ¿me entienden? A lo mejor juntando redes, los colegios técnicos profesionales y con las distintas especialidades y empezar a trabajar temáticas que a lo mejor son similares. Por ejemplo, nosotros tenemos 3 especialidades: mecánica automotriz, tenemos una especialidad de construcciones metálicas y una especialidad de electrónica, ¿ya? Y a lo mejor ahí los profesores como que se le abre un poquito más el paraguas y se le abre un poquito más el trabajo que ellos tienen que realizar. Así que le agradezco, muchas gracias. Como le digo, estamos conectados aquí esto, todos, porque en este espacio tenemos que estar muy conectados para poder seguir en este diálogo. Y la pregunta que viene ahora, profesor Carlos, no le voy a decir don Carlos, usted me dijo que lo cotuteara. Dígalo nomás, como quiera nomás. Ya, una vez que entendemos la diferencia entre habilidad y competencia, que entendemos también cómo integrar la competencia desde el diseño didáctico, también, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer para, desde la metodología, intencionar los objetivos de aprendizaje. Viene una pregunta, Carlos, que tiene que ver cómo evaluamos entonces las competencias, y ese es otro tema, es otro webinar, es otro encuentro. Ese es un tema bastante bueno y específico. Bueno, nosotros sabemos que si un alumno no tiene muchas habilidades, tampoco va a trabajar en competencia. Exactamente. Obvio. Beto, ¿con qué se va usted? ¿Con qué se lleva para acompañar a los que acompañan? Sí, pues, está sin eso. Perfecto. Yo quería hacer si es que en virtud de todo lo que ustedes han digamos... Cortito, ¿qué se lleva, Beto? ¿Qué se lleva para los profesores? Cortito. La verdad, primero una charla súper dinámica que me pareció sumamente interesante y que me hizo reflexionar sobre hasta qué punto, vuelvo a insistir en la misma temática, las competencias no solamente son importantes como una herramienta de trabajo, ni cuando uno ingresa al mundo laboral, ni en el desarrollo de tu profesión o de tu oficio, sino que tiene que ver con un contexto mucho más global, y creo que desde ese punto de vista ustedes están operando de manera sumamente eficiente, porque están aportando no solamente en el desarrollo profesional de los jóvenes, sino que también en un concepto mucho más integral, que finalmente son herramientas que te van a servir para toda la vida. Gracias, Beto. Gracias, perfecto, Carlos. Entonces estamos cerrando este espacio de compartir en esta temática que estamos recién gatillando. Mauro quiere decir algo. Evelyn, está la profesora, está la directora Marisa también, si está por ahí, que nos diga que se lleva, porque estuvimos conectados antes también de empezar. Mauro quiere decir algo también. Mauro, está ahí Mauro, perdón. ¿Por qué me ignora? ¿No quiere que hable? No, estaba conectada con la directora Marisa que está ahí, pero cuando se conecte... Me está discriminando, me está discriminando. No. No. ¿Algún bullying informático? ¿Tampoco? Oye, Evelyn, mira, la verdad para mí, esto te lo digo desde la industria, nosotros en Sofofa llevamos harto tiempo formando, yo no sé si lo digo bien o no, pero habilidad y competencia en el puesto de trabajo. Pero siempre nos habíamos preguntado, bueno, ¿y esto cómo lo trasladamos al mundo del aula, de los colegios TP? ¿Y cómo se enseñamos a los docentes a poder incorporar esto como una herramienta de evaluación? ¿Cómo los profesores pueden guiar a sus alumnos y cómo pueden hacerle feedback, cómo pueden retroalimentarlo y cómo pueden evaluar si efectivamente están adquiriendo o no estas competencias? Yo creo que aquí se nos abre una tremenda oportunidad. Por ejemplo, recién hablaba el profesor Carlos Méndez, con lo cual hace poquito acabamos de inaugurar un programa de formación con ASMAR, allá en Talcahuano. ASMAR es el principal astillero, es el astillero naval, su principal cliente es la Armada de Chile, y ahí vamos a desarrollar un programa en los astilleros para formar habilidad y competencia. Pero eso tiene que ir necesariamente de la mano con el colegio y con los actores más importantes del colegio, que son los profesores. Entonces, a lo que respondía Carlos Méndez ahí, ¿cómo nosotros incorporamos
esta cosa de poder hacer feedback y poder evaluar las competencias en nuestro alumnado. Yo creo que se nos abre, Evelyn, ahí una linda oportunidad para poder complementar estos modelos formativos que estamos desarrollando en SOFOFA, de manera de ir avanzando en estas dos veredas de manera paralela, ¿te fijas? No que una vereda se desarrolle más y que la otra quede rezagada. Lo que planteaba, o sea, tiene que ser con la industria ambas, una responde a otra, o sea, tiene que ser de la mano para que entendamos todo lo mismo y trabajemos hacia Mauro, Evelyn, veo a la directora Maritza también ahí, que está desde el inicio, antes del inicio. Directora, ¿qué se lleva usted y qué nos puede orientar o dar como complemento, alguna reflexión? Por favor. Bueno, me voy súper agradecida, pido disculpas, estuve un minutito con una apoderada que necesitaba solucionar un problema, pero estuve aquí, estuve atenta. Muy agradecida por la instancia. En realidad no tenía claridad de la diferencia entre una competencia y una habilidad, me quedó clarísimo, los ejemplos excelentes, así que felicitaciones a la profesora Evelyn, muy clarita para explicar, y por supuesto los aportes de cada uno siempre nos ayudan mucho, ¿ya? Así que buenísimo, muchas gracias. Estamos atentos a otra instancia de capacitación. Muy bien, pues profesora, estamos finalizando este encuentro ya. Profesora, sus últimas palabras de este momento. Espero que existan otras más. Mías. Que deje los contactos, Evelyn. Que Evelyn deje los contactos, porque no queremos perder su contacto, señorita Evelyn. Bueno, mire, ahí puse Pizarro Fuentes y voy a dejar mi LinkedIn, que yo creo que eso es lo que uno se comunica más rápido. Y a través de Cristina también. Ella, como dijo, somos amigas de muchos años y tiene todos mis contactos, pero yo de todas maneras lo voy a dejar. ¿Ya? Aquí yo rescato, yo me quiero decirle lo que me llevo, por favor. Yo le quiero decir que me llevo la importancia de los vínculos, porque recuerden ustedes qué significa educar, ¿no? El educar está directamente relacionado con los vínculos que generamos, con estos encuentros de mundo. Yo conozco a Héctor, al profesor Héctor, a quien le debo todo mi cariño y mi respeto y mi admiración, hace muchísimos años. Conozco a Mauro un poquito más de años, no voy a decir cuánto para que no calculen la edad. Pero me agrada escuchar Beto escuchar hablar a Carlos y referirse de forma tan generosa y con cariño de Mauro, y al revés. Y cómo nos referimos de Evelyn nosotras, entre nosotras. Y seguramente en algún minuto te voy a volver a ver, Maritza. Pero se generan vínculos, se generan amistades, se generan interés por el mundo del otro. Y esto es lo que nos pasa a los profesores cuando nos conectamos con los mundos de nuestros muchachos, de nuestros estudiantes. Y también por el mundo de nuestros colegas. Esto es la educación técnico-profesional, es encuentro de mundo, encuentro de vínculos. Entonces me llevo esto por la importancia que radica en el interés que tenemos en los proyectos de vida y la construcción de sueños de nuestros estudiantes. Y esto tiene que ver con competencias, habilidades, pero también tiene que ver con carisma, con vínculos. Así que eso me llevo yo, Carlos, me llevo yo. Directora, un gustazo conocerla, un gusto verlo. Tito, ojalá lo pueda ver pronto, de vuelta, el 31 ya se devuelva, véngase para acá, sí, lo necesitamos. Sí, claro que sí, claro que sí. No se queda allá en Canadá. Un abrazo grande, nos vemos en el próximo encuentro, un abrazo. Mauro, muchísimas gracias por venir. Beto. Chao, chao.